Y se me dio de manera un tanto fortuita también, porque mis estudiantes fueron los primeros que me empezaron a grabar. Sí, cuéntenos eso, ¿cómo fue que incursionó en YouTube? Yo me quedé atrapado en esa, cualidad un poco mágica del laboratorio de infectología, que a veces te revela, diagnósticos que son clínicamente imposibles. Ahora mismo estamos viendo eso. México invierte muy poco en salud. Es de los países que menos invierten en salud, y así no se puede. Así nunca vamos a tener un buen sistema de salud, por competentes que sean las autoridades de salud, ¿eh? Ahora mismo en México tenemos, por ejemplo, el doctor Kersenovich, que es una persona de todas las competencias demostradas, pero ¿qué puede hacer él si no tiene suficiente para trabajar? Yo siempre digo, a ver, los políticos tendríamos que llevarnos 2 o 3 a trabajar un día en urgencias, todo un día Sí. completito, para que vean lo que es el trabajo, para que vean lo que es además trabajar sin lo suficiente, y que además cuando estén muertos en la mañana de cansancio se tengan que quedar otro mediodía a trabajar porque no se pueden ir a su casa. Quisiera verlos, ¿verdad? Y quisiera verlos trabajando en esas circunstancias, a ver si entonces se les mueve un poquito el corazón y le dedican más dinero a la salud. En medicina no hay nada mejor. No hay nada que haya demostrado un mejor impacto que el agua limpia, la higiene y las vacunas. Y sin embargo, ve los enemigos que tienen las vacunas. A veces gente, bueno, ahora mismo en los Estados Unidos, el mero, el jefe de los servicios de salud tiene muchos aspectos antivacunas. Como tú dices, Claudia, que ¿cómo vamos a distinguir nosotros lo que es bueno y lo que es malo? Ahí está la cosa, porque igual ves una cosa que otra. Mira, yo, por ejemplo, te puedo asegurar que si yo pongo un video que diga la importancia del control, de la diabetes para evitar complicaciones, lo va a ver muy poca gente. Sin embargo, si yo pongo un video que diga, tome usted vinagre de manzana y con eso curará su diabetes, mira, lo van a ver cientos de miles, si no es que millones. Doctor, y esto me da como pie a preguntarle, si mañana usted fuera nombrado secretario de Salud en México, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que tomaría para, de alguna manera, transformar este sistema de salud? Tú me dices, ¿qué ha sido lo más duro? Bueno, pues las pandemias, sin duda, ¿verdad? La pandemia de COVID particularmente, o sea, atestiguar cómo moría la gente, cómo no teníamos camas en los hospitales, cómo los hospitales no tenían lo más elemental para trabajar, fue bien duro. ¿Y se vendrá algo en los próximos meses, en los próximos días? Es que no sabemos, va a ocurrir y puede ser mañana. A lo mejor yo ya no estaré en este mundo, pero ustedes lo van a vivir y se van a acordar. No, sí, ya lo decía el doctor Macías, les digo, que en paz descanse para entonces. En cada crisis sanitaria hay voces que se convierten en un faro de luz. En México, una de esas voces es la del doctor Alejandro Macías, internista, infectólogo, académico y uno de los grandes divulgadores científicos de nuestro país. Fue comisionado especial para enfrentar la pandemia de influenza AH1N1 en 2009 y durante el COVID-19 sus análisis claros y directos ayudaron a millones de personas a entender lo que estaba pasando a través de su canal de YouTube. Hoy, desde la Universidad de Guanajuato, sigue formando médicos y defendiendo la ciencia como herramienta de cambio. En esta conversación hablamos sin filtros, una entrevista directa, reveladora y llena de ideas que necesitamos escuchar para entender hacia dónde va la salud en nuestro país. Bienvenidos a Referentes. Nos encontramos hoy con el doctor Alejandro Macías, quienes conocen todos ustedes como una figura clave en la divulgación científica. Doctor Alejandro Macías, bienvenido aquí a Referentes. Hola, me encanta estar con ustedes, muchas gracias. Bienvenido. Hay mucho que platicar con usted, pero me gustaría que empezáramos por sus inicios. ¿Cómo fue que usted inició en esto de la medicina? Y si ya tenía usted claro desde joven que quería estudiar, pues como médico. Sí, no, yo creo que las vocaciones tienen mucho que ver como en cómo le va a uno en la vida. Digamos, los que son hijos de médicos y tienen
una escuela de medicina a la mano donde estudiar, pues de una manera un tanto natural van a pedir medicina a una buena cantidad de ellos. Entonces, a mí la manera en la que me fue es que yo sentía que era más bien bueno para las ciencias exactas como matemáticas, física, y era lo que me gustaba y en lo que me sentía más apto, digamos. Pero aquí en León, Guanajuato, donde yo vivo, no teníamos la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato estaba toda en la capital del estado, que es Guanajuato capital, que está aquí como a unos 60 kilómetros de León. Yo tendría que irme a vivir a Guanajuato y la verdad es que no podía porque eh, la situación, aunque soy de una familia de clase media que nunca nos faltó nada, pero no era tampoco como para irme a estudiar a un lugar fuera y aquí lo que había era la escuela de medicina y pues por eso me decidí. Por eso digo que las vocaciones, yo le tengo muchas reservas a eso de que a fuerzas tienes que seguir tu vocación. Yo creo que más bien tienes que hacer lo que la vida te pone y tratar de hacerlo bien. Y eso fue, o sea que estudié medicina finalmente porque era lo que más se me facilitaba, por estar en la escuela de medicina aquí en León. Y he sido muy feliz como médico. Eso es. Pero de alguna manera tienen que ver mucho nuestros talentos naturales, bueno, los que tenemos, los que llaman talentos innatos que tenemos en nuestro ADN para impulsar y mejorar esas habilidades y conocimientos que vamos adquiriendo durante la vida, ¿no, doctor? Sí, Claudia, pero también hay que decir que hay un límite, ¿verdad? Y hay, desde luego, situaciones que podían ser extremas. Por ejemplo, si quieres ser basquetbolista de las grandes ligas, pero mides unos 50, unos 60, pues no, yo mismo, a mi estatura, soy de estatura media, no me sería dado eso, ¿verdad? Dentro de esas limitaciones sí, habrá que ver. Digo, yo, por ejemplo, no podría ser o un basquetbolista profesional, no me da la estatura, pero puedo hacer otras muchas cosas. Ahora, si hay habilidades, desde luego, y uno las reconoce y las puedes cultivar, y ya se ha dicho, pues para llegar a ser un jugador, por ejemplo, como Messi, pues tienes que tener las habilidades de Messi, pero además tienes que dedicarle mucho tiempo a lo que te vayas a dedicar, y la medicina no es la excepción, ¿eh? A la medicina le tienes que dedicar muchísimo tiempo. Es muy celosa, por eso siempre hay que tener como un chip que especialmente te diga, no descuides lo demás, no descuides lo demás, quieres ser una buena doctora, quieres ser un buen doctor, está bien, dedícale todo el tiempo, pero ojo, que eso no sea toda tu vida, porque entonces te arrastra y te llevas, como se diría en el argot de los dichos populares, te llevas entre las patas familia y lo que tú me digas, ¿no? Entonces sí hay que estar pensando en que todo te va a requerir mucho tiempo, la medicina en particular así es, y por eso tiene uno que ser consciente que ese tiempo que te exige tu profesión o a lo que te quieras dedicar, no debe ser obstáculo para que mantengas una buena relación social y una familia. ¿Y por qué incursionar en la infectología? ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esa determinación? Sí, mira, esa es otra cosa que yo siempre le digo también a mis estudiantes, porque cuando llegan a la escuela de medicina quieren ser cirujanos, todos quieren ser neurocirujanos, cirujanos del corazón. Está bien, digo, pero poco a poco uno se va enfrentando a otras cosas y vas viendo que tu vocación primaria, pues no era la que pensabas, ¿verdad? Yo en infectología acabé también un poco de rebote, ¿eh? Porque yo cuando estuve en la escuela de medicina lo que quería era hacer cardiología, quería ser cardiólogo. Eh, Poco a poco me di cuenta que más bien yo era para las áreas médicas, me gustaba la investigación, pues tenía afinidad por la estadística y las ciencias básicas, pero pensaba que dentro podía hacer cardiología. De hecho, hice medicina interna para después ir a hacer cardiología. Como un poco como fortuitamente, cuando estuve en la residencia de medicina interna, me mandaron a rotar al servicio de infectología, y entonces para mí no era diferente de otras muchas especialidades, y ya estando allí, pues me di cuenta que eso incluía mucho cuestiones de laboratorio, la relación que hay que tener entre el laboratorio y la clínica,
y cómo a veces en el laboratorio tenía uno el diagnóstico que clínicamente era prácticamente imposible. Por ejemplo, un paciente que tenga en la sangre una bacteria, te voy a dar el ejemplo de un estreptococo en la sangre, pues eso cómo lo diagnosticas clínicamente. Entonces, yo me quedé atrapado en esa cualidad un poco mágica del laboratorio de infectología, que a veces te revela diagnósticos que son clínicamente imposibles, pero que además contribuye mucho a la clínica. Inclusive un resultado de un cultivo de sangre, por ejemplo, negativo, significa mucho. Tú clínicamente sospechas, por ejemplo, que un paciente tiene endocarditis bacteriana, una infección en el corazón, pero el cultivo va negativo o sale negativo y varios cultivos dices, es poco probable que tenga eso. Entonces, eso me atrapó, porque tenía mucho que ver también con fundamentos básicos y ya estando en eso, ya a punto prácticamente de irme a hacer la residencia de cardiología, porque yo ya había aplicado y había sido aceptado para hacer cardiología, dije, no, ahora lo mío es esto y entonces ahora sí que me la jugué porque la infectología no era una especialidad muy común en México. Apenas empezaba lo del VIH-Sida y empezaba medio a conocerse la especialidad. Y de hecho en un principio pareciera que una especialidad de SIDA, ¿verdad? Estoy hablando de finales de los 80s del siglo pasado. Eh, yo sabía, inclusive, que desde el punto de vista económico podría irme mejor, a lo mejor como cardiólogo, que como una especialidad que apenas empezaba, pero tomé el riesgo, digamos, o tomé ahí sí un poco mi instinto, y por eso acabé haciendo infectología. Pero como verás, muchas de las cosas que le pasan a uno en la vida, por lo menos en lo que a mi experiencia concierne, son un tanto fortuitas. ¿En qué familia te tocó nacer? A mí me tocó nacer en una familia de clase media, muy buena, una familia muy amorosa, padres amorosos, hermanos solidarios, una muy buena familia que tuve, pero sin grandes recursos económicos. Nunca nos faltó para comer, por ejemplo, pero sin grandes recursos económicos. Eso dictó una parte de lo que tuve que ser. Era un poco fortuito. Y después, cómo la vida me llevó a cosas que yo no pensaba. Entonces, yo creo que en la vida, más que necesariamente pensar que te va a salir todo como tú lo piensas, es más importante que eso es cómo reaccionas a lo que te pasa, a lo que te ocurre, porque a todos nos ocurren cosas distintas. Y a veces hay oportunidades o cosas que crees que son problemas y al final, pues resulta que era una oportunidad. Ahí yo también en mi vida tengo muchos ejemplos de eso, pero otra vez, yo creo que somos el producto de circunstancias, como bien dices también, de capacidades, del desarrollo de capacidades, pero creo que al final es qué tanta pasión tienes por lo que haces, qué tanto a lo que reaccionas a lo que te ocurre y qué tanto vas tomando las oportunidades como te van saliendo. Y también puede ser qué tanto aportamos con lo que hacemos, ¿no, doctor? Pues sí, claro, porque depende también, mira, por ejemplo, yo pretendí siempre, y eso creo que lo tuve claro, ser más o menos equilibrado entre ser un médico que, puesto que trabajé en la universidad, trabajo en la universidad, que diera enseñanza, ¿no? Pero quería ser equilibrado, no nada más dar enseñanza, mis clases, mi enseñanza con los alumnos, pero además hacer investigación. Pero además de eso, quería yo ver a mis pacientes. Hay investigadores pues, están 100% dedicados a la investigación, o hay académicos que están 100% dedicados a la educación, o hay clínicos que están 100% dedicados a la clínica. Está bien, cada quien. Yo, sin embargo, quería hacer las tres cosas y mantener un cierto equilibrio. Y, por ejemplo, en investigación, si tú demuestras algo clínicamente, por ejemplo, yo trabajé mucho en infecciones de hospital, y si tú demuestras cómo se pueden prevenir infecciones, un tipo específico como las infecciones de sangre en los hospitales, ahí puedes beneficiar a cientos, a miles de pacientes con una buena investigación, porque eso se aplica, ¿verdad? Y sin embargo, uno como doctor, lo que quiere es esa relación uno a uno también, o sea, vas beneficiando a un paciente cada vez. Y a veces el beneficio que le das es nada más un apoyo emocional, ¿verdad?
Y entonces, cada quien busca lo que quiere ser, pero en el servicio, que tú dices, en el impacto que puedas tener, pues eso también depende de tu perfil. Yo por eso digo que no es más importante el presidente de la República, la presidenta de la República, que un médico en un servicio clínico, ¿no? Tienen funciones distintas, pero cada una tiene su dignidad, su utilidad. Mira, por ejemplo, en redes sociales, donde estás tú y lo haces muy bien, pues Gracias. yo caí también un poco de chiripa, como decimos los mexicanos, que yo nunca pensé en, digamos, hacer medicina para tener una cierta notoriedad, eso yo nunca lo pensé. Y se me dio de manera un tanto fortuita también, porque mis estudiantes fueron los primeros que me empezaron a grabar. Sí, cuéntenos eso, ¿cómo fue que incursionó en YouTube? Porque para nosotros es elemental y fue muy importante escuchar voces como las de usted, que realmente nos pudieran guiar, con un ABC de una manera muy técnica y también, pero también muy detallada y que la entendiéramos nosotros de manera muy práctica, como lo que pasó en la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue que inició en YouTube? Cuéntenos. Sí, mira, yo siempre, inclusive, insisto con mis alumnos que abandonemos tecnicismos y que podamos hablar de manera horizontal. Me refiero a que te entienda todo el mundo. Nosotros en medicina, por ejemplo, tenemos toda una jerga. Si un paciente está acostado, decimos, está en decúbito, ¿verdad? Si está acostado boca abajo, decimos, está en decúbito ventral, porque tiene el vientre hacia abajo, ¿no? O dorsal si lo tiene, si está sobre el dorso. ¿Tiene dolor de cabeza? No, decimos, tiene cefalea. Entonces, yo siempre le insisto a mis alumnos, no, a ver, hablen como habla la gente. Cuando hablen con la familia, o inclusive diga, al paciente le duele la cabeza. Evita tener que decir, tiene cefalea, está en decúbito, ¿verdad? Tiene un dolor epigástrico. Ok, eso a lo mejor entre nosotros nos podemos entender, pero mejor dile, cuando hables sobre todo con la gente, le duele la boca del estómago, por decir algo, ¿no? Y ya entonces que te entienda todo el mundo. Entonces yo siempre hice eso con mis estudiantes, inclusive en mis clases, yo evito tecnicismos o evito hablar con términos médicos. Y creo que eso al final te facilita que tengas una comunicación que sea más horizontal. Yo, por ejemplo, daba mis clases y luego de ahí íbamos a la práctica de laboratorio, porque pues soy microbiólogo. Y los alumnos, por ahí de los noventas, me dijeron, doctor, y si usted siempre nos viene y nos da la misma clase a los distintos grupos, ¿por qué no la grabamos? La ponemos un videocassette, que se usaba mucho entonces, ahí está ponemos una videocasetera, entonces vemos la clase, y entonces ya usted viene y dedicamos más tiempo a la práctica de laboratorio. Ah, me parece muy bien, dije, ¿cómo no? Pero ellos lo hicieron. Había unas camarotas que conseguimos una, y eso me llevó a hacer videos, pero los videos los poníamos en un videocassette, videos de enseñanza para los alumnos. Y un día, pues ellos también dijeron, oye, ¿por qué no lo subimos al YouTube? ¿Verdad? Para que ahí lo veamos. Y yo dije, ¿y eso qué es eso del YouTube? No, pues es así, ya sabes, pues súbanlo. Y entonces empezaron a circular algunos de esos videos con la misma técnica que yo había hecho siempre, un pizarrón y explicar allí las cosas. No tengo yo habilidades técnicas, no sé yo, nada de eso, siempre fue con mis estudiantes. Y algunos de esos videos empezaron a ser vistos por otros estudiantes de medicina y por la gente, precisamente porque mi lenguaje siempre ha sido libre de jerga, yo no hablo en jerga médica, y a mí me sorprendió que muchos de los videos que yo hacía para, para los estudiantes de medicina, los veía la gente, ¿verdad? Con cualquier nivel de preparación y los entendía. Y entonces yo creo que eso fue lo que me llevó a las redes sociales, pero no fue algo que yo planeara, fue algo que se me dio. Hasta esta fecha, yo no manejo técnicamente cosas. Yo, por ejemplo, en mis videos veo que hay quien tiene grandes capacidades técnicas, lo que hacen ustedes, por ejemplo, tienen hasta ingenieros de sonido. No, no todos, yo no. Este,
Y eso fue. Y te puedo decir que en el caso de los videos de enseñanza para estudiantes o de medicina, soy pionero, sin quererlo y sin haber sido mérito mío, porque eso lo hicieron mis estudiantes. De hecho, posteriormente, quienes me empezaron a grabar para hacerlo aquí en casa donde estoy ahora, fueron mis hijos, y mis hijos eran niños. Entonces, teniendo mis hijos 7 a 8 años de edad, ellos eran los que me grababan y lo entendían mejor que yo, ¿verdad? Hasta la fecha. Y así ha sido. Pero otra vez fue algo meramente fortuito. Eh, Cuando vino la pandemia de influenza, que fue el comisionado nacional, pues no fue porque yo fuera el mejor infectólogo de la República, ni mucho menos. Los hay tan buenos o mejores que yo. Pero resulta que el secretario de salud era amigo mío, había sido mi maestro de prepa. Cuando vino la pandemia, dijo, pues vente para que me ayudes. Y ahí empecé a salir yo mucho como vocero y pues me empezó a conocer la gente, algunas personas, porque salía mucho en la televisión, en los medios de comunicación, pero fue algo fortuito, no fue algo que yo buscara tampoco. Entonces, sí, mi vida ha sido mucho de esas coincidencias, de las que me da agrado, algunas me agradan más que otras, pero yo creo otra vez que eso es algo que nos pasa a todos, en distintas maneras, en distintas circunstancias, pero la vida te pone en suerte muchas cosas y depende de cómo reaccionas a eso y el impacto que tu trabajo va a tener. Para terminar este comentario, digo, por ejemplo, yo hago un video y se te hace, no, dices, no, pues ese video lo vio muy poca gente, lo vieron 10,000 personas. 10,000 personas. ¿Cuántas personas puedes ver tú, por ejemplo, en un salón de clase? En un salón de Sí. clases ves 15, 20 muchachos y lo haces toda la vida y te parece satisfactorio. Y a veces haces un video que lo ven 2 o 3,000 personas y te hace que son pocas. Sí, nada más que cuando ibas a darle una clase tú a 3,000 personas. Entonces ese ya es el impacto de la tecnología, de las redes sociales, que excede con mucho lo que podría uno haber alcanzado en cualquier otro foro cuando esto no existía. Pues usted ha sido clave realmente, incluso más en la pandemia del COVID-19. Yo creo que más gente lo conocimos y ha sido una figura clave definitivamente en la divulgación científica. Doctor, pero sin embargo también vemos por ahí otros influencers que supuestamente dan educación en salud pública y que no tienen formación médica, sin embargo tienen un gran impacto porque YouTube pues puede llegar a varias personas gracias a que se conecta por internet. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar esta información o esta desinformación? Sí, mira, es muy difícil, ¿eh? Porque, bueno, hay gente de mucho impacto que, como dices, no tiene preparación y dice barbaridades, literalmente. Hay gente de mucho impacto que tiene buena información, ¿eh? Y buen impacto. Entonces, el problema es, eh, como tú dices, Claudia, que ¿cómo vamos a distinguir nosotros lo que es bueno y lo que es malo? Ahí está la cosa, porque igual ves una cosa que otra. Mira, yo, por ejemplo, te puedo asegurar que si yo pongo un video que diga la importancia del control de la diabetes para evitar complicaciones, lo va a ver muy poca gente, ¿no? O sea, la importancia del control, pues, bueno, voy a hablar del apego a los medicamentos, de la insulina, no sé, de la necesidad de mantenerte en buenas condiciones físicas, no sé, va a ser un video, yo sé que va a haber poca gente. Sin embargo, si yo pongo un video que diga, tome usted vinagre de manzana y con eso curará su diabetes, mira, lo van a ver cientos de miles, si no es que millones. Y Cierto. ahí es donde está, ¿cuál es la diferencia y cómo puede la gente? Es que también, yo como te decía, tenemos que tener la capacidad de hablarle a todos, pero la gente también, en el otro lado, tiene que tener una cierta capacidad para distinguir que le están vendiendo espejitos, ¿verdad? Si la gente no tiene ni la más mínima formación científica, no lo puede distinguir. Y te sorprendes que hay gente con títulos universitarios y no tenemos a esa capacidad de entender un poquito de ciencia como parte de nuestra cultura general, ¿no? ¿Cuál es el concepto de una persona culta, por ejemplo? Pues el que sabe de la historia, perfecto, ¿verdad? El que sabe de vinos, por ejemplo, no, es que a mí me gusta el vino así, que sepa tanto, yo no te distingo uno de otro, pero en la cultura eso es, Ujú. el que sabe de música clásica,
Todo eso le decimos, esa es una persona muy culta. Y a veces esa persona muy culta es absolutamente analfabeta, en cuestiones elementales de estadística, de ciencia, de cómo hacer para que no le vendan espejitos, ¿verdad? No tiene ninguna idea de... ¿Por qué? Porque nuestra idea de la cultura no incluye eso, el método científico, ¿verdad? Y creo que eso debe estar desde la más temprana infancia, que entiendas un poquito de ciencia para que cuando tengas información en el futuro sepas distinguir lo bueno, lo regular y lo malo, ¿verdad? Porque, digo, lo ves a cada día y tú puedes poner, por ejemplo, ¿qué hay mejor en este mundo que el agua limpia y las vacunas? En medicina no hay nada mejor. No hay nada que haya demostrado un mejor impacto que el agua limpia, la higiene y las vacunas. Y sin embargo, ve los enemigos que tienen las vacunas. A veces gente, bueno, ahora mismo en los Estados Unidos, el jefe de los servicios de salud tiene muchos aspectos antivacunas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendemos cuestiones elementales. Dicen, a ver, es que la vacuna de COVID puede dar miocarditis. La respuesta es sí o no. Sí, sí puede. Claro. La vacuna de COVID te puede matar. Ah, bueno, pues sí puede ser. Algunas personas pueden haber muerto por la vacuna. Es verdad. No hay que negar eso. No más que, a ver, se han puesto 10 veces 1.000 millones de vacunas. Cuando tú pones 10.000 millones de dosis de vacunas, vas a prevenir millones y millones de enfermedades por la vacuna. Claro que algunas personas pueden haber hecho miocarditis por la vacuna. O sea, de 1 millón, a lo mejor hay algunos, los cuentas a veces con los dedos de una mano, 4 o 5 casos de miocarditis. Y de esos, eh, la miocarditis fue leve la gran mayoría de las veces, la infección del corazón. No la infección, la inflamación del corazón por la vacuna, sí puede ser. Y a lo mejor uno de esos falleció por la vacuna, sí puede ser. Nada más que para una muerte que se le pueda relacionar a las vacunas, se salvaron miles de personas. Y en esa relación estadística, en ese entendimiento de la ciencia, está el decir, no, es que la vacuna es buena, pero no hay nada que esté completamente libre de efectos colaterales. Y en medicina, hasta una aspirina que te tomes te puede eventualmente causar efectos graves. Nada más que hay que entender el riesgo, el beneficio, y para poner eso en una balanza necesitas una cierta estructura mental, que si no la tienes, no la vas a entender y simple y sencillamente no vas a distinguir entre la importancia, por ejemplo, de mantener tu diabetes en control adecuadamente con lo que tenga que ser, nuevos medicamentos, insulina, ejercicio, qué sé yo, y tomarte antes de cada comida una cucharada de vinagre de manzana y con eso vas a curar tu diabetes y te olvidas de todo lo demás. Entonces, pero ¿qué puede uno hacer? ¿Qué puedo yo decir? No, miren, mi información es la buena y aquí es la mala, ¿no? Dicen que cada ciego alaba su bordón y pues yo puedo decir lo que hasta donde yo entienda está sustentado y será la gente la que tenga la capacidad de elegir lo que yo digo o lo que diga otra persona. Sí, es cierto. Y yo en los últimos meses he visto que está más exacerbada la información que viene de Estados Unidos y que habla precisamente de esto, de que la vacuna del COVID mató a mucha gente, de que enfermó a muchas personas y hablan de que pues no vacunar, ¿no? Y también no solamente en internet lo he visto, sino precisamente hace una semana en un hospital de aquí de Guadalajara me encontré una persona que decía que no, que la gente que se puso la vacuna del COVID se enfermó de mil cosas, ¿no? Entonces, pero con una convicción de que así fue. ¿Qué le podría decir usted a esas personas, doctor? Bueno, es que las vacunas son víctimas de su propio éxito, porque estamos aquí en ciudades de cientos de miles de personas, sin aquel pavor de que mañana se va a morir la mitad de la población porque va a venir una epidemia o porque una enfermedad va a diezmar a la población. Estamos gracias a cuestiones como la higiene, el agua limpia, el drenaje, los servicios básicos como la electricidad, ¿sí? El agua potable. Pero las vacunas han sido fundamentales para que podamos sobrevivir en estas circunstancias. Por ejemplo, si no fuera por las vacunas,
pues no podrías pasar la infancia sin tener viruela, por ejemplo. Y la viruela mataba o te dejaba marcado de por vida. Y era casi imprescindible que te iba a dar. Todavía cuando yo era chico nos iba a dar de seguro el sarampión, que te podía matar. Nos iba a dar de seguro la polio. La Algunos polio. dejaban síntomas y algunos no. Algunos Sí, eran asintomáticos, pero algunos... En los salones de clase veíamos niños con secuelas de polio en todos los salones de sí, clase. así es. Me refiero cuando yo era niño. Sí, Te podía dar el tétanos, la rubiola a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Te podía dar una meningitis que te mataba o te dejaba con secuelas. Eso ya no ocurre. Nos hizo sobrevivir las vacunas, la higiene, todo eso nos hicieron sobrevivir. E hicieron sobrevivir también a los que ahora las atacan. Por eso te digo que son víctimas de su propio éxito, porque a la gente ya se le olvidó la polio, por ejemplo. Qué terrible era esa enfermedad. sí. Lo veíamos en los niños con secuelas de polio. Eso es un éxito de las vacunas, inconmensurable, incontrovertible, y sin embargo, las vacunas siguen teniendo sus detractores. Y pues así es la vida, o sea, así es el pensamiento humano. Somos capaces de la mayor genialidad, pero también de la mayor tontería. ¿Y qué le vamos a hacer? Lo único que podemos tener ahí es pedir que desde pequeños tengamos una educación, pero que no, esa educación no sea nada más un adoctrinamiento, porque el adoctrinamiento, bueno, pues a lo mejor está bien en algunas cosas, que los héroes que nos dieron patria y libertad, los honores que tenemos que brindar a la patria, ok, está bien, nada más que hasta dónde vamos a llevar eso si no estamos atendiendo lo fundamental, ¿verdad? No estamos enseñando a los niños, se les ha quitado inclusive de los libros de texto las coberturas de matemáticas fundamentales, de estadística, que tendrían que saber eso. Tendrían que saber defenderse, por ejemplo, de préstamos que son, o que te van a llevar a la ruina. Préstamos con intereses de 50%. Y la gente no sabe eso. Los niños en las escuelas no entienden de eso. Cierto. No entienden de las cuestiones fundamentales que te van a servir para vivir tu vida. Entonces yo creo que sí tendríamos que ver que desde la educación primaria tuviéramos una verdadera educación, no solo un adoctrinamiento. Eh, y eso va pues a la más elemental educación. Si no tienes esa estructura mental para enfrentarte a la vida, pues vas a acabar víctima de muchas cosas, de la mala información, de teorías de conspiración, te vas a dejar llevar por circunstancias que ocurren, que te digan, no, miren, aquí hay esta persona que se vacunó y tuvo miocarditis y acabó en un hospital y tú haces, no, pues eso es terrible. ¿Por qué? Porque no tienes la estructura mental para entenderlo. ¿Cómo te lo puedo explicar si no tienes la estructura mental? Te van a acabar, puesto que no tienes ni ideas a veces ni de las matemáticas elementales, cuestiones como tasas de interés, te vas a acabar víctima de préstamos, vas a ir a comprar a las tiendas y no te vas a dar cuenta que estás pagando el triple por las cosas. Así es, porque no tenemos estructura mental. ¿Cómo empezar a desarrollarle, por ejemplo, esa estructura mental a un adulto que ya pasó por toda esa educación? Es mucho más difícil. Yo creo que otra vez Cierto. se va a lo más elemental de nuestra educación. Sí, es cierto. Y bueno, doctor, después de tantas crisis sanitarias que usted ha vivido, ¿cuáles son las que han sido para usted más duras, las que han dejado como más en su mente, que se han quedado ahí y cuáles han sido más gratificantes? ¿Cuál ha sido el trabajo más gratificante que ha hecho en su trayectoria de vida? Mira, la medicina desde un principio te resulta muy gratificante en varios aspectos, inclusive cuando no puedes hacer mucho, la relación que tienes con la gente, eso es un poco de un sacerdocio, ¿verdad? El que la gente sienta que lo estás acompañando, a veces en su dolor, a veces no lo vas a curar, pero le vas a dar apoyo. Sí, puedes tú curar a alguien que estaba al borde de la tumba, eso es menos común de lo que la gente cree, ¿eh? Pero sí, ayudas. Y eso es muy satisfactorio de la medicina. Digamos que esa es la mayor satisfacción que te da la medicina, ¿verdad? Desde el punto de vista educativo, pues como maestro universitario tengo mucha satisfacción, por ejemplo, de ver a mis alumnos
A lo mejor algunos me podrán odiar, pero no, la gran mayoría creo que me ven, por lo menos con esa idea de que alguien que hacía su trabajo con pasión y que trataba de dar lo mejor. Yo creo que la mayoría así lo pienso, a lo mejor me equivoco, pero eso es satisfactorio para mí, que he vivido pues, más de 3 décadas de maestro universitario y que he tratado de hacerlo bien y que creo que he dejado una semilla en eso. Todo eso es gratificante. Lo que es muy duro en la medicina, desde un principio en México, ver la precariedad, ¿eh? O sea, irnos acostumbrando a que no hay para trabajar. Mira, no hay esto, no hay aquello. Desde que entras a la medicina, te dicen, a ver, es que en mis épocas, por ejemplo, se reutilizaba prácticamente todo. Suturabas a una persona con una seda, una aguja con seda que era de ese tamaño, y te sobraba la mitad, no la podías tirar. Esa mitad que había entrado en los tejidos, todo se metía en un frasco con alcohol, por ejemplo, para el siguiente paciente. Porque ibas aprendiendo, es que eso así es, porque no tenemos, es que los mexicanos no tenemos dinero, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en esas condiciones. Y mira, es que a veces estas sondas que se tienen que tirar a la basura, no, hay que lavarlas y volverlas a usar porque somos mexicanos y no hay dinero para eso, ¿verdad? En los hospitales públicos vas viendo la diferencia y dices, a ver, esta es una sala donde hay 6 personas en la misma sala, hospitalizados, 6 camas dentro de una sala. Eso no lo ves sino con rareza en los hospitales privados. En los hospitales privados la gente tiene su cuarto y su baño, ¿verdad? Su Pero te das televisión. cuenta que en la medicina aquí en México no es así. Es que eso es lo normal. Aquí en México no hay dinero, ¿verdad? Aquí en México tiene que haber 2, 4, 6, hasta salas de 8 pacientes llegue a haber en la misma área común, sin baño, sin un lavabo para lavarse las manos. Eso ha ido mejorando, pero muy poco a poco. Pero no, seguimos en condiciones de precariedad. Eso es muy duro. Y irnos adaptando a eso toda la vida, sobre todo los que hemos trabajado en instituciones públicas, pues es muy duro. Y sí, yo, por ejemplo, tuve la fortuna de trabajar, de hacer eh, parte de mi entrenamiento en un hospital, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que es como una de las naves insignias de la medicina mexicana, sí, donde ves la medicina, digamos, en su apogeo, en su máxima expresión. Y aún ahí puede haber faltantes, puede haber algunas situaciones de precariedad. Eso es muy duro en la medicina. Y si ya dices, cuando te enfrentas, por ejemplo, a un paciente que tuvo una desgracia, que en un accidente se quedó sin una pierna, pero que además se le infectó el hueso que quedó expuesto y ya medio le quedó, se le cerró el muñón, pero sigue echando pus porque está infectado el hueso y el paciente no tiene dinero para atenderse, no es derechohabiente del Seguro Social, en otras instituciones no ha habido la capacidad para atenderlo, no hay el antibiótico. Eso es bien duro en la medicina mexicana. Y parte del hecho de que nunca le hemos dado suficiente a la salud. Ahora mismo estamos viendo eso. México invierte muy poco en salud. Es de los países que menos invierten en salud. Y así no se puede. Así nunca vamos a tener un buen sistema de salud por competentes que sean las autoridades de salud, ¿eh? Ahora mismo en México tenemos, por ejemplo, el doctor Kersenovich, que es una persona de todas las competencias demostradas. Pero ¿qué puede hacer él si no tiene suficiente para trabajar? Si no le dan. Las cosas empiezan en las cámaras y en la gente que entendiera la necesidad de una inversión pública en salud. No es lo mismo tener un buen sistema de salud que algún otro programa social donde, por ejemplo, te dan dinero. No, no, no. Tendríamos que tener un mejor sistema de salud y seguramente la vida de nosotros los doctores, las doctoras, pues sería también mejor, porque vivir en esa precariedad constante es bien duro, particularmente los que trabajamos o hemos trabajado en las instituciones públicas. Y ya enfrentados a eso, tú me dices que ha sido lo más duro. Bueno, pues las pandemias, sin duda, ¿verdad? La pandemia de COVID particularmente, o sea, atestiguar cómo moría la gente, cómo no teníamos camas en los hospitales, cómo los hospitales no tenían lo más elemental para trabajar, fue bien duro, fue bien difícil. No solo el riesgo que podía correr uno, sino ver que no teníamos lo suficiente y que además ya ha pasado,
el golpe más duro, la verdad no cambiamos nada, ¿verdad? Porque ahora no hay un mayor presupuesto para la salud después de la pandemia. Y eso no depende de nosotros o de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano de Seguro Social, depende de las cámaras de diputados y senadores donde se asignan los presupuestos. Y si ellos continúan dándole a la salud la mitad de lo que debieran darle, pues simple y sencillamente, por más que digamos, no vamos a llegar a tener un mejor sistema de salud y que nos haga también a los que hacemos la medicina una vida un poco más, no digamos satisfactoria, porque siempre lo es, pero sí un poco más placentera de no vivir esa constante situación de precariedad. Eso es lo más duro en la medicina, al menos en la medicina mexicana. Sí, eso, el bajo presupuesto y también la corrupción que se vive dentro de los centros de salud, ¿no? Sí, sí, mira, yo por ejemplo, cuando pongo en los posts que de redes sociales una opinión de decir que pues la cosa no va a mejorar, me dicen, no, es que hasta que se acabe la corrupción, eso fue muy del sexenio pasado, por ejemplo, de decir, es que vamos a acabar con la corrupción y con eso va a mejorar todo en salud. No, hay un límite también. Sin duda la corrupción es un problema, pero la corrupción está lo mismo en México que en Estados Unidos, por ejemplo, o que en Sí. Europa. Aquí a lo mejor es peor, sí, pero es que hay un límite también. Por menos, vamos a suponer que tú llevas la corrupción a cero. ¿Cómo vas a tener un buen sistema de salud con corrupción cero si no le das dinero de todos modos? Hay un límite. Sí hay corrupción, sin duda, la ha habido, pero no es nada más por allí. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que no se puede tener un buen sistema de salud pública sin invertirle por lo menos el 6%, el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, en la salud pública, no solo lo que invierta la gente, ¿verdad? En México invertimos menos del 3%, menos de la mitad de eso. Somos Sí. el país que menos invierte en salud, al menos de los países medianamente desarrollados. Somos el que menos lo hace, menos del 3%. Y luego a veces eso que no llega al 3%, que es la mitad de lo que recomienda mínimo la Organización Mundial de la Salud, no lo ejercemos al 100%. Se lo andamos quitando para pasarlo a otros rubros, porque si esto no se usó, entonces vamos a pasarlo para acá, ¿verdad? Entonces, no, así no se va a poder, ¿eh? Yo creo que sí tendríamos que aceptar que mientras no invertamos, no hagamos la suficiente inversión en salud, no vamos a tener un buen sistema de salud pública en México. Doctor, y esto me da como pie a preguntarle, si mañana usted fuera nombrado secretario de Salud en México, ¿cuáles serían las tres primeras decisiones que tomaría para de alguna manera transformar este sistema de salud? Ujú. Sí, mira, primero eso no iba a ocurrir, ¿eh? Porque Bueno, para quién ser, sabe, quién sabe, quién para ser sabe. un político se necesita tener mucho colmillo, digamos, lo que puedes decir, lo que no puedes decir. Y yo soy muy bocón, digamos, ¿verdad? O sea, eh, me sorprende cómo pude navegar como vocero en la pandemia de 2009, porque decía las cosas como eran. De hecho, frecuentemente el doctor Ángel Córdoba, secretario de Salud, mi gran amigo, a quien admiro y quiero tanto, me decía, ok, se dicen las cosas como son, pero ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado porque entre decir las cosas como son y causar pánico, la diferencia es muy, Y a muy usted no se le da hacer a mí no así. se me daba eso. O, por ejemplo, decir, pues es que miren, gracias a que el secretario de Salud ha asignado esto, no, agradezcamos al secretario de Salud, o gracias al señor presidente. Yo nunca pude decir eso, ¿verdad? Es decir, es que aquí gracias a que nuestro presidente ha dado, nunca pude decir eso, porque no se me daba, o sea, por eso te digo, yo no iba a ser secretario de Salud, ¿verdad? Porque no soy para eso, pero vamos a suponer que lo fuera. Lo primerísimo sería volver a tener, porque con toda la precariedad del sistema de salud mexicano, México fue un ejemplo de vacunación en el mundo, a pesar de todas las limitaciones presupuestales. Tendríamos que volver a hacer eso, un país de vacunación. Fundamental, es fundamental, porque también hay que decir que en los años próximos pasados, digamos, se descuidaron los programas de vacunación y ahora tenemos complicaciones como el renacimiento de el sarampión,
que es una enfermedad prevenible por vacunación, o la tosferina, por ejemplo, que ha matado ya a algunos niños, y que no es culpa, digamos, del gobierno actual, pero les está estallando en las manos por un descuido en la vacunación de los años pasados. Sí. Eh, yo creo que eso habría que ser, o sea, que México vuelva a ser ese país de vacunación, teniendo suficientes vacunas, programas de vacunación. Por ejemplo, creo que el gobierno actual ya ha restablecido algo que nunca debió haberse quitado, que eran los días nacionales de vacunación, las semanas nacionales de Cierto, vacunación. sí. Eso ya se restableció. Sí, nada más que ya la brecha es tan grande que recuperar lo que México tenía va a costar trabajo. Va a ser muy difícil. Yo diría, eso sería, creo que lo están intentando hacer, no va a ser nada fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil porque la brecha que quedó es muy grande. Pero segundo, tener un sistema primario de atención, que ya no tenemos. ¿Qué hace ahora la gente cuando se enferma? ¿A quién es el primer médico que va a ver? Pues de una enfermedad a la que tú me digas, porque tiene hipertensión, diabetes, porque le duele la cabeza, porque tiene diarrea. Ya no van a las instituciones públicas. Ya ese sistema primario, el primer médico que tú vas a ver, el primer doctor, la primera doctora, está ya sobre todo en los consultorios anexos a farmacias, donde puede haber muy buenos médicos, sin duda. Sí, nada más que allí no hay una orientación a la prevención. Sí, te duele, llegaste porque tenías diarrea, pero tu problema principal es que tienes un gran sobrepeso y tienes hipertensión. ¿Sabe qué? Usted tiene que prevenir mejor. Ok, le voy a dar medicina para su diarrea, pero usted tiene que atender su presión, tiene que atender su peso corporal o su diabetes en caso de que ya la tenga, y necesitamos que venga y que vamos a meterlo en un programa preventivo. Eso no lo hacen los consultores anexos a farmacias, porque ahí es un bomberazo, digamos. Pero es que resulta que ya la mayoría de las consultas de primer nivel de atención en México se dan allí. Y así nunca vamos a tener una medicina preventiva. Y ha sido relativamente cómodo para el sector salud, pues que lo hagan los consultorios anexos a farmacias. Porque también yo llegué a escuchar de funcionarios que decir, es que esos consultorios no están haciendo su función, están dando mucha medicina, hay que cerrarlos. O sea, si los cerráramos, truena mañana el sector público, porque ya es una válvula de escape. Entonces, sin duda, tendríamos que empezar por un buen sistema de vacunación, un buen sistema primario, donde volvamos, inclusive incorporar a esos consultorios anexos a farmacias, nada más que bajo regulación. Tú para una gripa no puedes dar un antibiótico, para un catarro. Entonces, si lo haces, pues puede haber un castigo. Pero si no lo haces y haces las cosas bien, por lo menos para las enfermedades más comunes, yo te puedo pagar por tu servicio, inclusive. Porque eso es una realidad, ya existen, no los vamos a poder cerrar. Pero luego ya tienes un sistema de vacunación, tienes un sector primario, reforzar nuestras capacidades de epidemiología, que también se han deteriorado, vigilancia de enfermedades, gente competente, mandos medios para eso que se han perdido, y empezar a resolver la precariedad que hay en los hospitales. Los hospitales se han visto como lugares que gastan mucho dinero y que atienden a poca gente relativamente. No, los hospitales cuando no funcionan bien son amplificadores de problemas de la comunidad. Un hospital en condiciones precarias como las que vivimos puede amplificar los problemas. Vas a un hospital, te atienden de una enfermedad y resulta que te infectaste en el hospital, Sí, ¿verdad? sí. Porque el hospital no tenía los elementos suficientes para evitar eso. Entonces necesitaríamos, pues, ir escalando desde pronto. Pero eso no, perdón, pero no podemos decir es que vamos a hacer como Dinamarca el año que entra. No, eso no se puede. Para tener un buen sistema de salud tendríamos que tener autoridades competentes, que creo que las tenemos. Tendríamos que tener tiempo. No, hay que aceptar que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Tendremos que tener tiempo, dinero y esfuerzo. Si no tenemos esas tres cosas, no vamos a tener un buen sistema de salud. Y estamos viendo que ni tenemos ya suficiente tiempo, ni tenemos el dinero, que a lo mejor estamos haciendo un esfuerzo, eso sí, pero tenemos autoridades competentes y esfuerzo. ¿Y qué pasa con el tiempo y el dinero? No lo tenemos. Porque si no hay dinero, no va a haber tiempo que alcance. Entonces, sí, un sector primario, un sistema de vacunación universal que funcione bien, servicios de epidemiología que atiendan la información y la vigilancia de las enfermedades, hospitales sin tanta precariedad y luego ya finalmente los grandes hospitales, el sector público de tercer nivel,
Bueno, apoyarlos en lo que se necesita, porque hasta esos hospitales han sufrido lo que no debiera ser. ¿Cómo vamos a tener las pautas para ejercer la medicina en México si no tenemos esos grandes institutos bien abastecidos y con todo lo necesario para trabajar? Entonces, sería algo bien complicado ser un buen secretario de salud, ¿verdad? Yo no quisiera ponerme en los zapatos de quien ejerce ahorita esas funciones, porque la tiene muy difícil. Yo creo que no hay manera de ganar si no tienes los elementos para trabajar. ¿Y qué opina también del actual modelo del IMSS Bienestar? Es el intento de universalizar la salud del país. ¿Qué piensa usted de eso, doctor? Mira, es bueno, a ver, el lado bueno, pues hay que empezar por eso, o sea, es bueno tratar de universalizar, aceptando que no se puede dar absolutamente todo para todos, ¿verdad? Porque las cosas cuestan. Entonces, pero no es lo mismo, por ejemplo, tener un sistema que vacune a todos los niños que tener un sistema que haga un recambio valvular para quien necesita una válvula en el corazón, una cirugía que puede ser en costos de 2 millones de pesos. Ok, hay que ir progresivamente desde lo más fundamental, que tengan las enfermedades así, 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 que digamos, bueno, que haya un sistema primario, que estas enfermedades que te llevan a gastos catastróficos en las familias, que ya no existan o que por lo menos se minimicen. La gente a veces cae en catástrofe económica por una enfermedad sencilla, una apendicitis, ¿verdad? Que no te atendieron en el sector público porque no había espacio y fuiste a un hospital privado, acabaste pagando, qué sé yo, 100,000 pesos. Sí, nada más que tú te ganas en un mes 8,000 pesos, ¿verdad? Para una familia y ahí acabaste en catástrofe, tuviste que vender todo lo que tenías por una enfermedad que no debía haberte llevado a esas circunstancias si funcionara bien el sector público. Y ahora voy en eso. Ok, la intención con esto del IMSS Bienestar creo que es muy buena. Sí, nada más que ha habido colateralmente circunstancias que yo creo que han sido absolutamente indeseables. Se le quitó la rectoría a la Secretaría de Salud. Muchas de las funciones que tenía la Secretaría de Salud se han vuelto a centralizar en ahora en lo que corresponde al IMSS Bienestar. Los recursos, inclusive, que manejaba la Secretaría de Salud, se han ido también para el IMSS Bienestar. Se le ha quitado la capacidad de actuación al propio secretario de Salud. El secretario de Salud cada vez maneja menos situaciones. El secretario de Salud cada vez se le ha dado menos potestad de manejar la situación desde la salud pública, ¿verdad? Y yo no veo que estemos reduciendo las enfermedades de gastos catastróficos y que la gente tenga acceso a, digamos, que si ahorita tú te enfermas, y no tienes seguro social, no tienes ISSSTE, y te enfermas ahorita de una apendicitis aguda, que vayas a un hospital y que en 24, 48 horas se resuelva tu problema. No, muy frecuentemente vas a acabar rebotada de ese hospital y vas a acabar en una institución privada, porque ese ha sido otro efecto colateral, que las instituciones privadas, paradójicamente, están incrementando Sus cuotas. sus cuotas, sus atenciones, ¿verdad? Sí. Y nos está saliendo más caro. Yo no dudo que a la larga, pues la intención sea muy buena, pero la verdad es que el haber centralizado todo en una sola institución y, y el haberle quitado la rectoría o buena parte de la rectoría a la Secretaría de Salud, yo creo que ha sido indeseable. Y también esto se lo tengo que preguntar, doctor, porque usted ha tenido mucho ojo en la educación de los estudiantes de medicina. Entonces, me gustaría preguntarle, de los jóvenes que estudian hoy, que enfrentan altos costos universitarios y condiciones también precarias en su formación, ¿cree usted que hay un desbalance entre el costo de estudiar medicina y la calidad educativa que reciben estos estudiantes actualmente? Mira, la educación médica en México es variopinta, digamos, que tiene va desde las instituciones de excelencia, donde sales perfectamente bien entrenada,
hasta instituciones que uno dice es que aquí no hacen más que tomar apuntes en 5 años, ¿verdad? Entonces, no, hay buenas instituciones, hay regulares y hay malas. Pero en todas ellas, los estudiantes requieren muchísimo esfuerzo, ¿verdad? Además, cuando entran ya a trabajar a las clínicas, entran en condiciones frecuentemente deplorables, particularmente en algunas escuelas que tienen campus clínicos muy limitados. Y a veces, con una preparación muy elemental, te mandan ya, por ejemplo, a hacer un internado de pregrado, donde puedes estar 36 horas metida en un hospital eh, con muy poco dormir. Sí, no hay siquiera un lugar donde puedas descansar la cabeza para pasar la noche a veces, ¿eh? A veces tienes que, pues, si ya te venció por completo el cansancio, tienes que acostarte en el suelo 20 minutos. Así es la realidad. Esa es la realidad de muchos de los estudiantes de medicina. Y además, lo que les dan de beca, por ejemplo, no es ni siquiera una fracción de becas que se les dan a otros sectores de la población, ¿verdad? Sectores que a veces a veces te dan un dinero sin siquiera demostrar que haces un trabajo. No, es absolutamente injusto, ¿verdad? Es muy difícil lograr, digamos, llevar una educación médica en México que sea primero de calidad y segundo que sea digna para que puedas, digamos, por lo menos pasar todo ese golpe que es la medicina, que es muy satisfactoria, pero que también tiene facetas, como te decía, muy duras de sobrellevar, y que salgas con una buena salud mental de todo eso, ¿eh? Lo cual no es sencillo, es bien Sí. difícil. La medicina tiene muchos escalones, hay muy frecuentemente, por desgracia, todavía hay mucho bullying, tienes que sufrir grandes eh, épocas de trabajo, digamos, o jornadas laborales extensísimas, cansado, o sea, es una situación difícil. En algunas escuelas más que en otras, hay escuelas en donde tienen buenos campus clínicos y se les trata relativamente bien. Y yo no quiero decir que eso sea algo absolutamente generalizado, pero es muy común en México. Yo creo que tendríamos que atender, sí, esos aspectos de la educación médica en México. Sí, hay muchas cosas yo creo que se tienen que mejorar para esta formación, ¿no? Porque hay veces también que ellos viven, los que estudian medicina viven el fraude educativo, sobre todo en instituciones que no tienen hospitales en donde puedan hacer prácticas médicas, por ejemplo. Sí, como te decía, hay escuelas de medicina en donde en 5 años no hicieron otra cosa que sacar apuntes. No tenían laboratorios, no tenían campus clínicos, no tenían prácticamente ninguna posibilidad de ver pacientes en la vida real. Y así salen con un título, adelante a ejercer, tenga mucho éxito, ¿verdad? O a veces aún no titulados, vaya ya al internado de pregrado donde va a ser de todo y no tienes competencias. A veces no has visto, difícilmente has visto pacientes. Sí, ese es un fraude, sin duda. Tendríamos que atender la situación, porque además la medicina, la enfermería, la medicina, la psicología, trabaja con la materia prima más preciada de la naturaleza que conocemos, ¿no? O sea, los carpinteros tendrán la madera, los arquitectos tienen los materiales de construcción, pero nosotros, nuestra materia prima es el ser humano. Y no hay, hasta donde sabemos ahora, prima más preciada en la naturaleza. Es hasta donde sabemos es la materia prima más preciada. No puede ser que queramos manejar esa materia prima sin las suficientes competencias. Sí, o también verla como un instrumento que se puede comercializar como un negocio, ¿no? Claro. Sí, Doctor, a ver, sí, pero a mí no me gustaría dejar de pasar ese punto. sí, Todos en la medicina tenemos el derecho a una vida decorosa, ¿eh? Eso sí. sí, es un trabajo duro y lo menos que puedes tener es una vida decorosa. Pero de allí a, como tú dices, llevar todo a una comercialización y a que todo sea ya ganar dinero, ahí sí, ya estás traicionando lo más fundamental de tu educación, de tu vocación, si la tenías, ¿verdad? Y más de los médicos, ¿no? Claro, por eso digo, Sí, médicos, sí. que sí hay casos en donde se ha abandonado ese impulso primario que tenías, pues de ayudar a la gente.
Sí, es cierto. Pero la verdad sí, gracias, bueno, afortunadamente son más los casos que de compromiso que vemos, que podemos ver en el día a día. Yo la verdad lo veo y creo que hay mucha gente Absolutamente, muy yo también estoy comprometida. convencido de eso. La inmensa mayoría de los doctores, de las doctoras, eh, son de trato humano, es gente comprometida. Los que se salen de ese esquema, de ese modelo, son pocos. Sí, igual yo lo creo así, doctor. Doctor, y bueno, ya ahora sí que atendiendo a su especialidad y a todo lo que usted nos enseña a través de su canal de YouTube, ¿qué es lo que viene próximamente en cuanto a pandemias? ¿Usted cree que se pueda repetir una pandemia como la del COVID en los próximos años o en los próximos meses? ¿O qué es lo que se nos viene para el futuro? Sí, claro, va a haber más pandemias. Yo le digo a mis estudiantes, a lo mejor a mí por mi edad ya no me tocan muchas, a lo mejor también me toca alguna, no sé, pero ustedes recuerden que lo van a volver a vivir. Sobre todo la gente, los jóvenes, o sea, van a vivir más, no una. Si en 20 años tuvimos tres. El primer SARS de 2002, la pandemia de influenza de 2009, luego la pandemia de MERS, que esa ocurrió en 2015, esa no fue tan global, pero luego COVID-19, en 20 años tuvimos cuatro. O Sí, sea, es eso va a cierto. volver a ocurrir. Nada más que ya se nos olvidó. Somos, como dice la canción, somos llevados por la mala, ¿verdad? Dice, siempre fui llevado por la mala. Por eso te quiero tanto, dice la canción. Somos llevados por la mala y por el temor. Y cuando se nos pasa, se nos olvida todo. Ya debiéramos tener un mejor sistema de salud, una mayor preparación Sí. para pandemia, y no lo tenemos. Porque ya se nos pasó el miedo. Pero vamos a volver a vivir pandemias, sin duda. Y se Falta viene, perdón, perdón, doctor. ¿Y se vendrá algo en los próximos meses, en los próximos días? Es que no sabemos, va a ocurrir y puede ser mañana. La naturaleza es bioterrorista también, ¿eh? La naturaleza está siempre intentando nuevos patógenos. Y un día va a venir un nuevo patógeno para el que no tenemos defensas. Otra vez, yo siempre le recuerdo eso a mis estudiantes. Ustedes, a lo mejor yo ya no estaré en este mundo, pero ustedes lo van a vivir y se van a acordar. No, sí. Ya lo decía el doctor Macías, les digo, que en paz descanse para entonces, a lo mejor. Pero, No, no, pero, no. pero va a haber unas pandemias, sin duda, y necesitamos una mejor preparación. ¿Cuál es la mejor preparación que podamos tener? Un buen sistema de salud, un buen sistema primario, hospitales que estén sin precariedad, terapias intensivas que funcionen, que si entras ahí salgas viva de allí. Todo eso necesitamos. Y la mejor preparación para una pandemia es un buen sistema de salud que por desgracia no estamos teniendo, porque principalmente las cámaras, nuestros políticos, no le están entregando suficiente dinero a trabajar a la salud y la rectoría que necesita la Secretaría de Salud. Eso no lo estamos haciendo. Y entonces eso, tarde o temprano, lo vamos a volver a pagar. Y yo también, por eso, yo siempre digo, a ver, los políticos tendríamos que llevarnos 2 o 3 a trabajar un día en urgencias, todo un día Sí. completito, para que vean lo que es el trabajo, para que vean lo que es además trabajar sin lo suficiente y que además cuando estén muertos en la mañana de cansancio se tengan que quedar otro mediodía a trabajar porque no se pueden ir a su casa. Quisiera verlos, ¿verdad? Y quisiera verlos trabajando en esas circunstancias, a ver si entonces se les mueve un poquito el corazón y le dedican más dinero a la salud. Sí, yo le comentaba en alguna ocasión que una doctora en León, Guanajuato, en el Hospital General Regional, iban a operar a mi mamá de la columna y me decía, pues pídale a Dios por nosotros, por favor, pídale a Dios porque no tenemos camas, no tenemos camas. Y había una fila para esperar a que a mi mamá le tocara una cama para que la pudieran operar, como de 8 personas adelante de mi mamá, ¿no? Entonces, y la verdad yo los veía súper comprometidos a las enfermeras, incluso le llegaba una señora cada semana y les vendía lo que son las gasas, lo que son las cintas para poner de manera adecuada el vendaje Claro. para inyectar, y ellas lo compran de su bolsillo, o sea, no sé cuánto les paguen, pero fácil desembolsan en eso unos 500 pesos a la quincena. Entonces, híjole, realmente creo que el sector salud creo que es algo como, yo creo que también coincido con usted, es un sector muy desprotegido y que merece mucho más, pues, Claro. ayuda, mucho más No, ojo, imagínate, por ejemplo, los presupuesto. trabajadores sociales, las trabajadoras sociales de los hospitales, que se enfrentan a todo eso, Sí, ¿verdad? Oiga, es que mi paciente no le dan la cita y las trabajadoras sociales ya no saben qué hacer, cómo acomodar citas,
operar gente que no, para lo cual no hay suficiente material. O sea, eso es bien duro, eso tenemos que superarlo de alguna manera. Sí, 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 hay que superarlo. Doctor, y si fuera, no sé, no sé, si tuviéramos que hacer un libro para describir al doctor Macías y que en ese libro tuviéramos que poner todo su conocimiento, su sapiencia, ¿qué diría ese libro? ¿Qué es lo que escribiríamos ahí? No sé, yo creo que yo solamente me puedo describir como alguien que ha hecho su vida sobre la base de lo que le va poniendo sus tareas, ¿no? O sea, yo creo que al final cada quien tendrá una idea de lo que es el sentido de la vida, pero yo creo que ya sea que busques una trascendencia a través de una religión, o que no busques esa trascendencia, que seas más bien inmanente, que digas, no, pues es que la verdad es que aquí se acabó todo. Unos y otros tenemos en común que la vida te va poniendo tus tareas y van cambiando y hazlas como las tengas que hacer y hazlas con pasión. Y creo que independientemente del sentido de la vida que creas, las tareas son parte de llevar ese sentido de la vida. A lo mejor yo le digo a mis estudiantes en este momento, tu tarea es ser un buen hijo, un buen estudiante de medicina, ¿verdad? Después, tu tarea va a ser una buena doctora, ser un buen doctor, solidario con tus pacientes, actualizado, hacerlo lo mejor que puedas. También tu tarea será llevar una familia correctamente, llevarte bien o sea, tratar de educar bien a tus hijos, darle el crédito que requiera tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Esa será tu tarea. Después, a lo mejor, no sé, va cambiando. Por ejemplo, ya a mi edad, mi tarea, ya más que eso, pues se vuelve un poco más contemplativa, quizá. Ya buscar otras cosas en cómo dejarle camino a las nuevas generaciones. Entonces yo creo que si tú dijeras quién he sido yo, bueno, yo he sido alguien que ha tratado de hacer sus tareas y hacerlas con pasión y de la mejor manera posible. Eh, Creo que eso sería lo que me puede definir y nada más, yo no espero nada más, ni espero que cuando me muera eso quede en la posteridad. No, yo sé que probablemente mi trascendencia no vaya más allá del día que me muera, no sé. Pero sí creo que sí podría definir que he hecho lo que me ha tocado hacer, lo he hecho con gusto, lo he hecho con pasión, inclusive, y de eso me siento orgulloso. No he sido a lo mejor el mejor, pero sí soy orgulloso de que siempre intente hacer mis cosas con pasión y de la mejor manera posible. Y doctor, ¿podremos seguirlo viendo en YouTube en los próximos años? Y también, ¿a qué piensa dedicarse en los próximos años? Porque dice que ahora le gustaría dedicarse a tareas más contemplativas. Sí, bueno, a ver, mucho de lo que hago en las redes sociales, o sea, la gente cree que me la vivo ahí metido. No, no, o sea, No, por ejemplo, si ustedes se fijan, yo pongo un video, no sé, cada 2 meses, cada mes, una cosa así, un mes, y luego mis hijos, eh, a quienes quiero tanto como a toda mi familia, mi familia de sangre y a mi familia, mi esposa, mis hijos. Ellos son los que hacen el video, lo editan, digamos. A veces le sacan que ahora son los shorts, ¿verdad? Que de un video grande hay que sacar varios chiquitos. Yo no sé hacer eso. Yo no lo podría hacer. Mientras ellos lo hagan, pues estará mi. Ya cuando ellos no lo hagan, yo no lo podría hacer porque no soy bueno para eso, ¿no? Como te digo, yo no soy bueno más que para hablar en un pizarrón con unos crayones y lo demás a ver cómo le hacen, ¿verdad? Dicen, te digo, me he visto, esto lo he contado varias veces, que le digo a mi hijo, el que me graba, ya subiste el video ya subiste el video al canal. no, al Yahoo le digo, papá, no es Yahoo, es YouTube, me dice. Bueno, yo a veces no entiendo cosas ni como esas. Entonces lo voy a seguir haciendo, sí, pero no me acabo la vida yo con eso, ni estoy ahí que denle clic a la campanita y que sigan el canal. No, digo, pues el que lo quiera ver, bueno, que lo vea y el que no, no pasa nada. No espero tampoco que eso dure toda la vida, ni quiero que me quite demasiado tiempo. Y lo haré en la medida en la que pueda seguirlo haciendo con la gente que me ayuda, en este caso mis hijos, mi esposa, y hasta un tiempo. También sé que a mi edad un día eso se tiene que acabar también, ¿verdad? Lo voy a hacer el tiempo
que me quede de hacerlo, básicamente que tenga el apoyo familiar que necesito para eso, o de mis estudiantes que también lo han hecho, ¿verdad? Entonces sí, creo que todavía dará para algunos años, no sé para cuántos. ¿Y qué piensa hacer para dedicarse a esa vida contemplativa que dice? No, mira, no me falta nunca qué hacer, ¿eh? Nunca, nunca. Por ejemplo, en la lectura que me ha gustado tanto toda la vida, sigo leyendo mucho. Dedicarle más tiempo a la lectura, me gusta mucho todo tipo de literatura. Leo sobre todo en español y en inglés. Me gusta mucho la literatura en inglés también. Mira, eso me toma mucho tiempo. En un día puedo estar leyendo varias horas. Creo que mi consulta, puesto que no depende de habilidades quirúrgicas, la puedo seguir dando en una menor cantidad, digamos, porque todavía tengo mucha consulta médica y siento que ya debiera haber menos pacientes porque ya el tiempo no me da. Sí me han dicho que tiene muchos pacientes. Sí, tengo mucha consulta todavía y sí quisiera, pues, trabajar cada vez más con la gente con la que trabajo, no soy el único en mi consultorio, estamos otros infectólogos, pero de mis estudiantes que me ayudan también, cada vez más irles dejando a ellos y cada vez, pues, bajar un poco el nivel de consultas y cada vez más, porque no puedo seguir toda la vida a mi edad dando ese nivel de atención médica, ¿no? No, no me veo así tampoco, no sé cuántos años me queden de vida, que ya no serán muchos quizás. Entonces, pues, ir bajando ese nivel de atención en en la universidad ya pude haberme jubilado y no lo he hecho, pero pues lo tendré que hacer también, ¿verdad? Y probablemente seguir en la educación, ya intermitentemente, seguir dando algo de cátedra, pero ya no en el nivel en que lo hago actualmente. Bajarle a todo y dedicarle un poco más de tiempo a cosas como la lectura. De joven me gustaba la pintura, sobre todo la acuarela, la abandoné porque pues ya no tenía el tiempo, a lo mejor, no sé, pues, retomarla, no sé, nunca tuve, algo que siempre quise, tener habilidades musicales, por ejemplo, que tenía mi mamá, por ejemplo, que era buenísima en todo y que ahora tiene algunos de mis hijos, que habilidades musicales, ¿verdad? Para tocar un instrumento, nunca pude ni tocar más que la puerta, yo creo. No, no puedo. Me gusta mucho la música, oírla, medio cantarla, pero en el baño, digamos, porque nadie me soportaría cantando. Pero pues sí lamento no tener esas habilidades, ¿verdad? Porque pues, no sé si yo supiera, por ejemplo, tocar el piano, bueno, pues a lo mejor me podía dedicar a tocar el piano, pero no tengo esas habilidades. Entonces, me gusta los viajes, me gustan a un cierto límite también. Ya no me gusta andar batallando en los viajes, pero sí, no me falta qué hacer, ¿eh? O sea, yo soy seguro que sobre todo inclusive, y eso creo que es para todos, no nada más para mí. Si te aficionas a la lectura, no nada más ya al celular y porque ese te roba 5 Sí, horas al sí, día o sí, más. Pero si te aficionas a la lectura te da para toda la vida, inclusive sí, cuando ya no te puedas medio mover, porque cierto. pues la edad ya no te lo permite, puedes seguir leyendo el tiempo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, no, yo me veo cada vez reduciendo mis actividades a las que me refiero, en la consulta, en la enseñanza, en la investigación, poco a poco, ¿verdad? Y para dejarle también todo el espacio que necesitan las nuevas generaciones también, ¿verdad? Pasar a una vida un poco menos agitada en ese sentido, eh, y creo que, otra vez, en mi momento, mi tarea en este momento, a lo mejor ya es un poco más contemplativa. Bueno, pero de todas maneras queremos seguir escuchando de usted, todos esos saberes, todos esos conocimientos que nos comparte a través de YouTube. Ojalá que no sea tan pronto, que ya nos cierre por ahí el telón en ese aspecto. Pero de verdad le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros y no sé si quiera agregar algo más. No, pues nada más a ustedes agradecerles, también felicitarlos por el trabajo que hacen. Y yo diría a los estudiantes y a los estudiantes de medicina, sobre todo, hagan su vida con pasión, pero nunca se olviden de que hay una familia a la que tienes que atender y tienes que dedicarle el tiempo y haz lo que te toque hacer, lleva tus metas, hazlas con pasión. Eso.
Pues muy buen consejo, muy buen mensaje. Y pues muchísimas gracias, doctor Macías. Y también pues quiero agradecer a todos los que nos ven aquí en el canal de YouTube. Por favor, si les gusta nuestro contenido, denle like, compártanlo, pongan ahí comentarios en la descripción, pregunten al doctor Macías lo que quisieran saber de él. Y pues bueno, aquí estamos con ustedes y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, Claudia, felicidades. Gracias.